Bienvenido a una nueva clase de inteligencia artificial. Eh, para comenzar voy a compartir pantalla. Vamos y vamos a revisar la clase de hoy. Hoy día ya sería nuestra clase número 5. ¿De qué vamos a comentar hoy día? Hoy día vamos a avanzar un poco con algunos algoritmos esenciales de Machine Learning. A ver, encontré un sitio bien interesante en la web donde se posteaban los 10 algoritmos esenciales en el concepto de Machine Learning. Esto de los 10 algoritmos esenciales no significa que sean los 10, pero es como en los programas de televisión cuando uno dice, bueno, los 10 más. Entonces lo encontré entretenido y lo que quiero ahora es que miremos, le demos una rápida vista a estos 10 algoritmos. No los vamos a analizar porque cada uno en sí mismo es un estudio mucho más profundo. Lo otro es que muchos de estos algoritmos los revisamos también en otra asignatura, que es Big Data, donde hacemos preprocesamiento de datos, y acá simplemente los vamos a revisar para tener alguna noción, dado que nosotros tenemos un foco para trabajar con 3 algoritmos claros en el segundo módulo de este curso. De todas maneras, es bien interesante conocerlos porque nos va a dar una visión de lo que de lo que se usa hoy día en el concepto de Machine Learning. Comencemos entonces. Primer algoritmo, aprendizaje supervisado. Bueno, ya habíamos hecho en las clases previas distinciones entre la forma en que las máquinas podían aprender, y una de las formas era con supervisión, es decir, con cierto entrenamiento. De, de- en realidad, eh, considerando que nosotros tenemos un foco en el objetivo y entendemos la información, podemos aportar la información a la máquina para que aprenda. Ya. El primer algoritmo en el aprendizaje supervisado es el árbol de decisión. Un árbol de decisión es una herramienta de apoyo a la decisión que utiliza un gráfico o un modelo similar a un árbol, donde se toman decisiones sí o no, se navega a través del árbol y se llega finalmente a una rama, a una hoja. O sea, se va navegando a través de la rama y cuando se llega a la hoja es la decisión que estamos buscando. Uno de los primeros ejemplos que vimos en un árbol de decisión, pero les conté que eso no lo íbamos a analizar en este curso, simplemente les estoy mostrando la herramienta. De todas maneras, sí lo vamos a analizar. La idea es que es uno de los algoritmos que se usa en IA, pero el estudio mucho más profundo está en otra asignatura. Vale, gracias. Ya dejé entrar a Felipe. Eso. Y a eso me refiero. Ya, entonces el primer algoritmo, árboles de decisión. Segundo algoritmo. Segundo algoritmo. eh, Clasificación basada en el teorema de Bayes. Bueno, las clasificaciones basadas en probabilidades son bastante usadas en inteligencia artificial. Eh, de las más utilizadas es la clasificación basada en Bayes. Aquí solamente se hace un supuesto que en teoría el supuesto es erróneo, pero las pruebas han mostrado que da buenos resultados y que es un algoritmo bastante eficiente. El supuesto es que cuando nosotros aplicamos el teorema de Bayes, consideramos que todas las probabilidades tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y eso el típico no debería ser. Cuando nosotros seguimos ese supuesto, que en teoría es erróneo, pero igual nos sirve porque es una buena aproximación, nosotros agregamos a esta clasificación de Bayes un apellido. Y decimos que en general estos algoritmos se llaman clasificación de Bayes de tipo ingenuo o inocente. Bueno, inocente no, ingenuo es el concepto. Justamente por este elemento. Eh, este algoritmo lo tratamos fuerte en nuestra asignatura, pero es importante que tengamos presente que es una de las herramientas de aprendizaje no supervisado bastante usada. Tenemos algunos trabajos de título hechos con análisis de clasificación de Bayes. Voy a compartir algunas tesis en CIEDU.
simplemente para que tengan, para que vean un poco cómo se aplica en la realidad. Una de las aplicaciones, bueno, les cuento algunas aplicaciones. Una de las aplicaciones que hicimos con clasificación de valles tenía que ver con, em, teníamos datos acerca de la gente cuando ingresaba al hospital. Esto lo hizo un compañero suyo en la carrera. Eh, y los datos eran, por ejemplo, que en ciertos periodos del año teníamos mucho más incidencia de personas que iban al hospital de atención primaria. Entonces, tomamos la información de cuánta gente llegaba a un hospital. Además, comenzamos a buscar datos exógenos que pudiesen explicar este comportamiento. Esos datos exógenos tienen que ver con datos que no son directamente relacionados al problema en sí. El problema era que la gente estaba llegando en ciertos volúmenes más importantes en ciertas épocas del año. Así que teníamos la cantidad, teníamos también el tipo de enfermedad por el que estaban asistiendo al hospital, a la primera atención del hospital. Em, Teníamos rango etario y teníamos varias otras información. Y como dato exógeno, pensamos que al menos habían dos. Uno tenía que ver con la época del año, la fecha. El otro tenía que ver con las temperaturas. De alguna manera la temperatura, la precipitación, la humedad, la lluvia que se producía. Y esto se vinculaba a la fecha, así que no directamente usamos la fecha, sino cómo era el comportamiento en las épocas en las que se producían estas atenciones al hospital. Y aparecía otro más, que es importante acá en la región, y tenía que ver con la polución. La cantidad de partículas de polución que se estaban midiendo acá Lo hicimos en Valdivia, o sea, no lo hicimos en región, lo que se medía acá en Valdivia. Así que con esa información y otra que el alumno estuvo revisando, sacamos algunas correlaciones y nos dimos cuenta de qué datos eran los que podíamos utilizar. Bueno, en función a eso, la primera aproximación fue la aplicación del teorema de Valle, eh, Valle ingenuo, para determinar la probabilidad de que, dados ciertos atributos, estuviese más o menos colapsado la atención primaria. Tuvimos buenos resultados con eso. En realidad, lo que la percepción nos decía ocurrió. Porque en realidad estábamos buscando claramente que en la época de invierno, que era lo que nosotros entendemos, dado que se produce más contaminación por la leña, dado que llueve, hubiesen mucho más, bueno, y sabíamos también que había más enfermedades respiratorias, hubiese mucho más gente llegando al hospital. Así que supervisamos el proceso, aplicamos Valle ingenuo y obtuvimos una predicción bien interesante y bien útil. Esa predicción yo se la mostré a gente que trabaja en temas de salud y probablemente el próximo año ya estemos trabajando con datos de mayor calidad para hacer algunas aplicaciones un poco más prácticas eh, considerando que el COVID es un tema que cambió el foco, por eso esa tesis no la aplicamos este año, sino que vamos a esperar un poco que se normalice todo lo que está ocurriendo para volver a la normalidad y aplicar estos descubrimientos que en realidad son nada más que aplicación de lo que hemos estado viendo en clase. Bien, ese es un ejemplo de aprendizaje supervisado y ingenuo. Concuerdo completamente que es de los 10 algoritmos más usados los días. El tercer algoritmo tiene que ver con regresión por mínimos cuadrados. Este tema ustedes lo conocen, lo han visto de una serie de puntos. Vamos a obtener una recta que mejor los aproxime, utilizando mínimos cuadrados, por ejemplo, como una técnica para poder encontrar esta recta. Este es un tipo de regresión lineal. Lineal se refiere al modelo que vamos a utilizar para ajustar estos datos. Mientras que los mínimos cuadrados se refieren al tipo de métrica de error que se está utilizando para mejor aproximar esta curva a la nube de datos que tenemos. Mínimos cuadrados es una herramienta potente, se usa mucho en inteligencia artificial. Claramente obedece al aprendizaje supervisado, nosotros entendemos cuál es el comportamiento, queremos encontrar algunas proyecciones con los datos que tenemos. De esto tenemos varios ejemplos y lo vamos a ver, así que no hay ningún problema.
concuerdo completamente que este es uno de los algoritmos también que se utiliza en Machine Learning y en inteligencia artificial en general. Regresión logística. Regresión logística, a ver, para entenderlo bien, y es bien sencilla en realidad. A ver, pregunta. Tengo más personas para ingresar. Nicolás. Pregunta al curso que alguien me quiera responder. ¿Vieron regresión logística en alguna asignatura? Me imagino en alguna de la especialidad. O de la especialidad en la que estén estudiando, si tenemos alguna otra carrera. ¿Alguien conoce qué es regresión logística? ¿O lo ha escuchado al menos? Contésteme en el chat si quieren, aquí estoy mirando. Por último, díganme no. Sigo esperando. El análisis de datos, perfecto. Don Alfredo Urrutia. Don Pablo me dice que no. Y don Pablo me dice que me acuerdo que lo vimos. ¿Y de qué se trata? Así como una idea. Si alguien me la tira por ahí. Bueno, se la voy a explicar en sencillo. Es que es bien sencilla la regresión logística. En realidad, imaginen que ustedes quieren hacer una regresión lineal. No es lo mismo, pero vamos a hacer una aproximación a un conjunto de datos. Ahora, la, la gracia de este conjunto de datos es que este conjunto de datos, cuando la variable dependiente, a ver, dice cuando es categórica, eso es, ¿sí? Perfecto. Creo que mezclan probabilidad o estoy loco. No, nadie está loco, don Pablo, pero por ahora no es por ahí no va. Creo o curva, ¿ya? No se preocupen, les cuento. Es bien sencillo lo que decía su compañero. Cuando la variable que estamos usando para predecir algo es categórica, es decir, es bonito, feo, que no es un número en realidad, sino que una categoría de posibilidades, lo que se hace con regresión logística es convertir esta variable a un estado binomial, es decir, 1 o 0. Entonces con 1 o 0 vamos a poder convertir las variables categóricas a una especie de matriz de 1 y 0 que las representa. No se preocupen porque esto lo vamos a usar y se lo estoy tirando acá porque, o sea, colocando acá porque es bien interesante, que es una herramienta que usamos bien seguido, y eso tiene una razón. En la regresión logística se emplea principalmente porque las computadoras no entienden bien cosas que no son números y entienden mucho mejor los estados 1 y 0. Entonces, al aplicar regresión logística, estamos traduciendo el problema a un lenguaje en que la máquina lo va a poder procesar de mejor forma. Así que claramente acá hay aprendizaje supervisado, no por la revisión logística en sí, sino por el método final, en que en realidad nosotros vamos a buscar algo en los datos que ya entendemos. Y no se preocupen porque tengo varios ejemplos que usan regresión logística para resolver cosas bien puntuales, así que tampoco hay problema. Si es que por algún tema de tiempo no alcanzáramos a ver todo, les dejo algunos ejemplos y si alguien está interesado en alguno de todo lo que vamos a ver acá, cuando ya tengan las competencias, conversamos y lo podemos ver también fuera del curso. ¿Por qué esto? Porque las herramientas que le estamos transmitiendo en este curso van a ser útiles como para casi todo lo que vean después. A lo mejor estoy exagerando, pero en lo que ven en su vida, o sea, todo esto les va a servir para todo, en el campo que lo quieran aplicar. Así que por eso me motiva harto este curso. Además, teniendo tan buenos alumnos, estamos súper. Siguiente. Vamos a... concuerdo completamente que este cuarto también está dentro de los importantes. Support Vector Machine, y acá simplemente los voy a nombrar. No necesariamente los vamos a revisar todos durante el curso. Profe, ¿se aplica regresión logística solo cuando son dos categorías posibles? No. Buena pregunta, don Diego Ávila. No cuando son dos categorías posibles. En realidad, podríamos tener más categorías y la regresión logística lo que hace es expandir esas categorías. Por eso yo le hablo de matriz. Lo vamos a ver gráficamente después. Vamos a darle 1 y 0 y vamos a ver todas las posibilidades. Por ejemplo, si quiero representar dos categorías, me basta con
bit, 1, 0. Si quiero representar 3 categorías, necesito 2 bits, porque la puedo representar con 000, 001, 010, y ahí tengo las 3 categorías. Y con 2 bits me alcanzan más de 3 categorías, me alcanzan 8 posibles. Entonces, la gracia de la regresión logística es que usando 1 y 0 puedo representar esta variable categórica o todos los estados posibles para analizar. Ya, eso lo vamos a ver también, así que tampoco se preocupen por eso. Súper buena la pregunta, sí, gracias. La respuesta es no necesariamente. Ya. La quinta, SVM, Support Vector Machine, es un algoritmo de clasificación binario, dado un conjunto de puntos de dos tipos en el lugar n-dimensional. SVN o Support Vector Machine genera un hiperplano n-1 dimensional para separar esos puntos en dos grupos. En realidad, en palabras sencillas, es un algoritmo de clasificación que trabaja dentro del campo binario, o sea, de dos estados, y lo que hace es que separa grupos en dos hiperplanos. Nada más. Aplicaciones de esto, claramente. Coincido, en realidad sí coincido con esto. Perfecto. Que les asegure que vamos a revisar todos estos ejemplos prácticos, en este caso no necesariamente. Insisto que para eso tenemos otra asignatura, y también hay un tema de tiempo. Pero efectivamente ya tenemos otra más en la agenda, SVM, Support Vector Machine. Métodos de ensamble. Los métodos de ensamble son algoritmos de aprendizaje que construyen un conjunto de clasificadores y luego clasifican nuevos puntos de datos tomando un voto ponderado de sus predicciones. Es decir, vamos ensamblando predicciones. El método conjunto original es un promedio bayesiano, pero los algoritmos más recientes incluyen error de corrección de salida de codificación que permiten entonces mejorar un poco los procesos de predicción. Simplemente se los nombro y les digo que, bueno, acá hay otro método disponible y si quieren convertirse en un cientista de datos, aquí es bien importante esto, para tomar esta lista y cuando la tengan bien dominada, están ok. No, para ser cientista de datos. Ustedes ya saben que lo vimos en la clase pasada, para ser cientista de datos, en realidad no basta solamente la técnica matemática estadística, también hay competencias de informática y las otras del propio negocio que son justamente las que ustedes están desarrollando ahora como estudiantes de la Universidad Austral de Chile. En las distintas carreras, claramente. Siguiente algoritmo, algoritmos de clustering, son un poco más conocidos en realidad, son algoritmos típicos que ustedes utilizan en análisis estadístico, así que esto tienen que haberlo visto, o sea, claro que lo vieron. Clustering es la tarea de agrupar un conjunto de objetos tales que los objetos del mismo grupo clúster son más similares entre sí que a los otros grupos. Aquí las agrupaciones utilizan distintas métricas, muchas de ellas métricas euclidianas, o sea, distancias medibles con números, que hacen que, dados ciertos atributos, ciertos individuos se agrupen en clústeres o en agrupaciones. Y esas agrupaciones nos permiten entender cosas como, por ejemplo, ciertos tipos de clientes que prefieren cierto tipo de ropa o cierto tipo de clientes que prefieren cierto tipo de comida con respecto a otros que prefieren otras. Y esos análisis de clúster nos permiten luego realizar entendimiento de los datos para quizás hacer campañas de mercadeo, mejoras en procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la imaginación es como el único límite que hay para poder aplicar todo esto, toda esta técnica. Pero el algoritmo de clustering tienen que haberlos visto y son algo ya un poco más conocido. Análisis de componentes principales, PSA, es un procedimiento estadístico que usa una transformación de tipo ortogonal para convertir un conjunto de observaciones de variables posiblemente correlacionadas en un conjunto de valores de variables linealmente no correlacionadas llamadas componentes principales. Estas técnicas de proyección en espacios ortogonales son bien conocidas en realidad. Ustedes tienen que haberlas repasado en alguna parte, a lo mejor no con la profundidad o quizás no con la simplicidad para entender de qué se trata. Análisis de componentes principales es un tema que vemos en profundidad en otra asignatura, entonces simplemente les voy a contar que esto de proyectar algo en otro espacio, como un espacio ortogonal, no es otra cosa que tratar de ver los datos desde otro punto de vista, cambiar la dimensión de visión. Y ese cambio de dimensión de visión nos va a permitir entonces obtener información que no estamos viendo directamente. Y parece extraño, pero no lo es tanto en realidad. A ver, un ejemplo bien sencillo de ortogonalidad.
si ustedes, por ejemplo, tienen un conjunto de... Ay, ¿cómo se los cuento para que sea más sencillo? Miren, voy a hacer algo que en realidad debería esto haberlo visto en otro módulo, pero vamos a... Ah, pero tengo pizarra. Lo vamos a hacer acá. Dejar de compartir. Y creo que ahí me están viendo. Lo vamos a hacer rápido acá. Simplemente porque no quiero que queden con esa duda. Ya, miren. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de ortogonalidad, hablamos de cosas como esta. A ver, partamos con este ejemplo. Cuando yo tengo, dos vectores, vector 1 y vector 2, y quiero de alguna forma representar este vector en este otro vector, lo que yo generalmente podría hacer es decir, la proyección de este vector, si este vector es igual a I y este es igual a G, entonces yo podría decir que I lo puedo escribir como un valor C por G. Quiere decir que si yo proyecto este vector sobre este vector, puedo escribirlo como I igual a CG, donde C es una constante que me va a permitir mejor aproximar este vector. Esta es una proyección de una variable sobre otra variable. Es algo simple de entender. Cuando yo complejizo el problema, estoy saltándome un montón de teorías, y esto simplemente va a explicar. Cuando yo complejizo el problema y digo, ahora tengo tres vectores, y creo que esto lo conocen, algo más para dibujar. Y alguien que haga videojuegos por acá, se juega para hacer juegos. Y quiero proyectar un punto en el espacio, en realidad no es que lo proyecte, sino que ese vector existe en el espacio. Así como una taza que está en el espacio, tiene, tiene volumen, ¿cierto? Tres dimensiones. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora es decir que este vector, por ejemplo, lo voy a llamar, este lo voy a llamar Z, X e Y, a cada uno de estos vectores. Y este lo voy a llamar G. Entonces, de la misma forma, vamos a decir que nosotros podemos representar este vector G en función de X, Y y Z. Yo les pido que coloquen atención porque esta explicación de verdad que es sencilla. Y de verdad que ahora quizá le haga switch todo lo que han visto en la carrera y en la vida y un montón de cosas. Por lo que viene, no por esto. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea ahora dentro de esta proyección? Que yo podría decir que G es igual, así como en el ejemplo anterior, es igual a C1. Ah, ¿por qué? Porque voy a hacer esto. Si lo proyecto acá, ese va a ser C1. Si lo proyecto acá, ese va a ser C2. Y si lo proyecto, bueno, en este acá, que no me queda tan bonito mi dibujo, este va a ser C3. Entonces yo podría decir que G será C1 por X más C2 por Y, este que puse Y, más C3 por Z. De esta forma, y así como ya lo han visto antes, lo que estamos haciendo es que estamos proyectando un vector sobre un espacio de otros vectores para escribirlo de otra manera. Y al poder escribirlo de otra manera, yo lo puedo entender mejor. O sea, yo puedo mirar y puedo hacer algunos análisis con eso. Y tiene otro uso también. Pero esa es la primera cosa, ese es el ejercicio. Ahora, ese ejercicio, si ustedes lo procesan un poco, dice relación con qué. Primero, no es que lo podamos proyectar sobre cualquier espacio. No. Espacios son estos vectores. Por eso esos vectores los vamos a llamar espacio vectorial. La teoría nos dice que, y las aplicaciones y las demostraciones en realidad, todos, los matemáticos son súper buena gente, me caen muy, muy bien. Gracias a ellos tenemos computación cuántica y un montón de cosas. Este espacio es un espacio que vamos a denominar ortogonal. ¿Ya? Eh, entonces tenemos un espacio ortogonal de vectores. ¿Se acuerdan que en matemática, siguiente clase, a cualquiera de ustedes le voy a preguntar por qué decimos que es ortogonal? ¿Qué tiene que ver el producto punto acá? Un tips, un tips. Próxima clase le pregunto. Pero la gracia de esto es que al tener un espacio ortogonal de vectores, yo puedo proyectar un vector sobre ese espacio ortogonal.
Algunas de las gracias de este espacio ortogonal es que para simplificar los cálculos, para hacerlo mejor, nosotros generalmente utilizamos espacios ortogonales ortonormalizados, es decir, los normamos a 1. Y con esa normalización, ahora nosotros podemos decir que esa proyección se puede hacer acá. Ahí, súper sencillo. Nada más que eso. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Tiene que ver con esto. Mi pizarra, que está en 2 planos, me permite dibujar en 3. Así yo les puedo explicar en 3 dimensiones un ejemplo con vectores. Si me extiendo y quiero ocupar 4, 5, bueno, con 4 podría ocupar colores y algo así. Con 5, con 6, con 7, se me complica dimensiones, se me complica, es difícil. Podemos imaginarla, pero con una dimensión, como el primer caso, y con 3 dimensiones, como el que vimos ahora, se entiende. Podemos proyectar un vector sobre un espacio que es de tipo ortogonal, mejor si es ortonormal. Y con eso estamos escribiendo un vector de otra manera para poder hacer análisis sobre el mismo. ¿Qué tienen que ver los vectores? Realmente lo usamos como una analogía. ¿Para qué? Para entender, porque esto sí que no se los puedo dibujar, que en algunos casos yo puedo hacer esto. Yo puedo tener algo que llamo función f de x, que ahora la función f de x es una función, no es un vector, es cualquier cosa. Por ejemplo, eso. Eso es una función que es f de x. Yo podría decir que f de x lo puedo representar de alguna forma bien parecida al vector. Yo podría decir que f de x es igual a una constante por g de x. Entonces yo tengo otra función y yo digo que esto se parece a eso. Ahora, esto no va a ser exactamente igual, esto va a ser una aproximación. ¿Por qué? Porque hay un error intrínseco en el proceso. No vamos a detallar eso porque eso lo vemos después en otro lado para simplificar el modelo, ¿no? Ya, si seguimos la analogía de los vectores, yo les voy a contar, sin analizar mucho, por acá aparecen varios teoremas, y, no hay ningún problema con eso. Yo les voy a contar que si en lugar de tener solo una señal, función, disculpen, tengo más de una función, yo también puedo hacer algo muy parecido a los vectores. Yo podría decir que f de x se parece mucho a C1 por G1 de x más C2 por G2 de x más C3 por G3 de x. De esta manera, lo que estamos diciendo es que, así, con la misma analogía que vimos los vectores, yo podría tratar de escribir esta función con otra función. O sea, imaginen que esta función podría ser una exponencial por el logaritmo de cualquier cosa que represente algún fenómeno físico real, y esto podrían ser polinomios, un polinomio, otro polinomio, otro polinomio. De alguna manera vamos a poder proyectar esta función en ese nuevo espacio. ¿Qué le vamos a pedir a estas funciones que están acá? Que le vamos a pedir lo mismo que le pedimos al vector. Así mantenemos la analogía, que sean ortogonales entre sí. Al ser ortogonales entre sí, entonces no siempre hay algunas condiciones que se llaman, por ejemplo, las condiciones de Dirichlet, pero no las vamos a contar ahora, que me orientan para que este espacio que yo elija sea viable. Así como no en cualquier grupo de vectores puedo proyectar el vector, necesito un espacio de funciones sobre el cual yo pueda proyectar esta otra función. Entonces, ¿qué gano con esto? Gano con que puedo escribir esta en función de otra. En lo que más se usa esto, hay grupos de funciones como los polinomios de Legendre o, por ejemplo, las series de Fourier, que se basan en senos y cosenos, que nos permiten escribir casi cualquier función o en polinomio o en series de senos y cosenos. Polinomios de Legendre, si uno aplica el producto punto, casi les digo cómo se hace. Uno determina que es ortogonal, perfecto. Y si uno se lo aplica a una serie de Fourier, a Fourier, también lo puede determinar.
De esta manera, nosotros podemos entender que ahora matemáticamente tenemos una herramienta potente que nos va a permitir pasar de un plano, que es una forma de función, a otro. Esa es la idea. Eso es, no tiene más complejidad que eso, y eso es lo que estamos viendo ahora acá. Sigo acá. Insisto que esta es una explicación breve, brevísima, porque esto de verdad lo tengo que relevar en otro módulo por un tema de los contenidos, el tiempo y eso. Entonces, ¿qué sacamos con el análisis de componentes principales? El análisis de componentes principales justamente hace eso. Nos permite, dada una transformación de tipo ortogonal, ahora entendieron por qué ortogonal, ¿eh? Es fácil ahora es fácil. Una transformación de tipo ortogonal, tomamos estas variables y las podemos ver desde otro punto de vista porque las escribimos distinto. Y eso es bien interesante y esa es la idea. Bueno, les cuento que este tipo de análisis se utiliza bastante. A esto se lo clasifica como aprendizaje de tipo no supervisado. Ahí tenemos el datito. La información sale de los datos. No es que yo la proponga, no es que los datos me entregan la información. Esa es como la diferencia en realidad. Y la máquina lo hace. Nuestro algoritmo lo hace, porque la máquina finalmente son nuestro algoritmo. Eh, Singular Value Decomposition también es otro método. En el álgebra lineal, SVD es una factorización de una matriz compleja de tipo real. Para una matriz m asterisco elevado a n dada, existe una descomposición tal que m es igual a u por la sumatoria de los b, donde u y b son matrices unitarias y la sumatoria es una matriz de tipo diagonal. Entonces acá ya aplicamos con análisis de valores complejos y también es otro método interesante. De este no tengo ejercicios para el curso, así, pero por lo menos que les quede en el radar. 10, análisis de componentes independientes. Así uno tenía que ver con componentes principales, ahora vamos a desglosar los componentes. ICA es una técnica estadística para revelar los factores ocultos que subyacen al conjunto de variables, mediciones o señales de tipo aleatoria. ICA define un modelo generativo para los datos multivariados observados que se suele dar como una gran base de datos de muestras. En el modelo se supone que las variables de datos son mezclas lineales de algunas variables latentes desconocidas y el sistema de mezcla también es desconocido. Las variables latentes se asumen no gaussianas y mutuamente independientes y se les llama componentes independientes de los datos observados. Entonces, ¿cuál es la gracia del análisis de componentes independientes? Que primero es un aprendizaje no supervisado y lo que hace es encontrar otros tipos de patrones de comportamiento en variables que en realidad se descubren con los datos. Dije algo de veces. Hasta ahí tenemos los 10 tops. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, estamos un poquito atrasados. Tenemos los 10 top y me parece que es una buena lista para que la tengan en mente. Quienes se interesen en análisis de datos se van a dar cuenta que en algún momento cuando las tengan todas dominadas ya va a ser el primer gran paso. Por lo pronto ahí está la lista, vamos a avanzar lo que más podamos. Ya. Me pareció interesante y necesario que revisáramos esto. El link del sitio donde lo obtuve está también ahí para mayor detalle. Entrenamiento y validación. Vamos al entrenamiento, validación y test. ¿De qué se trata esto? Generalmente, no generalmente, cuando trabajamos con datos y cuando queremos hacer predicciones o queremos hacer análisis y aplicar en la mayoría de los casos técnicas de IA para su procesamiento, lo que nosotros hacemos es que, dado un conjunto de datos, tenemos que dividir estos datos en generalmente 3 grupos. Para, primero, entrenar a nuestro modelo de inteligencia artificial para que genere algún resultado con este grupo de datos. A nosotros, por ejemplo, imaginen que tenemos 100 datos, de esos 100 datos podríamos sugerir dejar 50 datos para el entrenamiento, entonces con los otros ni siquiera los veo, los dejo ahí. Elijo, por ejemplo, de forma aleatoria de los 100, 50, tomo estos 50 datos, los uso para entrenar y podría desarrollar, no sé, un árbol de decisión, una valle ingenuo, una red neuronal, algo como eso, con esos datos de entrenamiento. Después lo que yo hago es que
de los que me quedaron, usé 50, me quedaron 50, por ejemplo, tomé 25 y tampoco había tocado para validar mi modelo. Ejecuto el modelo, valido con esos 25 que me quedaban, y si me doy cuenta de que en realidad el modelo no es lo mejor, podríamos hacer algunos ajustes utilizando mi modelo de validación para siempre ir probando con esos 50 datos cómo están mis ajustes. Mis ajustes son que a lo mejor dejo una variable adentro, agrego una variable, aplico una técnica de normalización de datos, etc. Hasta que con mi dato de entrenamiento y con mi dato de validación llego a un nivel en el que yo creo que mis datos son correctos. Pero me quedan 25 datos, así que tomo esos 25 datos que me quedan y aplico un test. Y ese test me va a entregar un ponderador. Ese ponderador va a ser el error de estimación del modelo. Y así podemos tener nosotros, por ejemplo, un modelo que dice que predice el reconocimiento de una cara con un 70% o con un 90%. Y justamente este porcentaje sale de aplicar técnicas como esta. Este porcentaje es una aproximación también, porque en la realidad podría tener otro valor. Eh, para esto voy a pedir permiso esta semana, porque no es mío, y les voy a mostrar, no es mío, lo que pasa es que me tocó evaluar un modelo. Me pidieron apoyo para evaluar un modelo de inteligencia artificial para reconocimiento de peces acá en la región. Entonces me tocó revisar el modelo y en realidad no es mío, se pidió, una empresa externa lo realizó. Muy buen trabajo, espectacular. Eh, Así que voy a pedir permiso para ver si les puedo mostrar los resultados del modelo, donde se hizo un análisis de peces en la región y justamente tenemos el tema de cómo lo analizamos. Entrenamiento, validación y test. Y ahí lo vamos a. Eh, Espero tener resultados la próxima semana, tengo el viernes reunión y ahí voy a aprovechar de pedir permiso para usar o mostrarles el modelo. Si no se pudiese, bueno, les voy a tener que contar otro caso. Lo dejo ahí entre comillas. Entonces, entrenamiento, validación y test. Simplemente ahora se los estoy contando, pero esto lo vamos a usar en todos los ejercicios que hagamos más adelante, así que no hay mucho problema con eso. Encontré una fuente bien interesante y acá aparecen todos ejemplos de porcentaje que preguntaba, ¿qué es el escenario de entrenamiento, validación y prueba en conjuntos de datos de aprendizaje automático? Bueno, se refiere a la manera en la que dividimos nuestros datos para validar un modelo. Por ejemplo, en un modelo de ML, 50 para el entrenamiento, 25 para la validación y 25 para el test. Básicamente, el entrenamiento, estos son los datos con los que se construye el modelo, así, muy simple. Validación es una porción de datos que se usa para validar el modelo, prevenir el infra o el sobreajuste o el ajuste del modelo para que los parámetros que usamos sean los más adecuados. Y finalmente el de prueba test, esa es la última porción que se mantiene aparte y sobre la cual se evalúa el modelo, usualmente se reporta la eficacia del modelo según el resultado de este conjunto de datos. Y aquí aparece lo que les digo, pues nos dice, nuestro modelo tiene un 90% para poder reconocer imágenes de caras, pesos, lo que sea. Bueno, los porcentajes suelen variar, los datos de entrenamiento suelen ser en la mayoría 50%, en la mayoría 50% o incluso más, usualmente hasta un 80%, los datos de validación y test, dice evaluación y validación y test, se suelen mantener en igual proporción, 25-25, 15-15 o 10-10. Todo esto va a depender de la cantidad de datos que tengamos para nuestro procesamiento. O sea, si son muchos datos, quizás... y aquí vamos a ver que aparecen algunas cosas cuando nosotros dejamos muy pocos datos para hacer el test, a veces, la validación del test, a veces lo que hacemos es sobreajustar nuestros modelos. Y lo que ocurre es que los datos que utilizamos para validar, los datos de test, incluso en algunos casos se cometen errores y se utilizan los mismos. Y esto ocurre en, y lo hemos visto. Y generalmente nuestros modelos dicen son súper buenos, pero son súper buenos porque están usando datos que se tenían que usar para test en el proceso de entrenamiento. A eso se le llama sobreajuste. Eh, Tema teórico que vamos a ir aplicando y va a mejorar nuestro entendimiento del proceso. Básicamente este es como el proceso que hacemos. La mayoría de los trabajos de título que dirijo tienen procesos de analítica. Así que les dejo varios donde en todos se hace el proceso de entrenamiento, ¿verdad? En todos se divide y van a poder ver ejemplos mucho más prácticos. ¿Por qué es importante? La idea de todo modelo es poder entrenarlo con datos, ya que hemos visto y posteriormente usarlo, bueno, es importante. ¿Verdad? Para ello debemos estar seguros de que el modelo no ha sido
simplemente memorizado. A ver, es importante en realidad, porque lo mismo que les expliqué antes, si no somos capaces de diferenciar bien los grupos de datos y si mezclamos un poco esto, lo que podemos hacer es este sobreajuste o le estamos diciendo a un modelo que se memorice el comportamiento y luego cuando tomamos datos que ya hemos usado, por ejemplo, el modelo va a responder bien. Pero en la realidad, esa respuesta buena no obedece a un buen entrenamiento de nuestro modelo. Por eso se sugiere, y en realidad la práctica nos muestra que hay que guardar un grupo de datos para hacer las pruebas y que los resultados sean también coherentes. Tarea, hay una tarea. Tarea, explicar el concepto de cross-validation. Solamente el monito como ejemplo. En el enlace está el modelo explicado bien sencillo. Si lo entienden, súper bien. Si no lo entienden, refuercen con algo en Google. Simplemente para que vayan a la fuente de lo que está aquí mismo en la PPT y para que también sea algo interactivo el curso. El método no es, disculpa, Pablo me preguntó, ¿el método no es igual en no supervisado? Sí, me parece que sí. Vamos a revisar. Que no me acuerdo cuál es el número 9. Sí, también es no supervisado. En realidad, miren, principalmente lo de no supervisado, no principalmente como para el foco, viene de que el descubrimiento viene más en los datos que en mi apreciación previa de cómo es. Cuando yo, por ejemplo, entiendo cómo debe comportarse la variable, como en los casos que le conté, entonces yo superviso el proceso algorítmico. Pero cuando yo tengo un conjunto de datos y del dato quiero descubrir cosas, en realidad le doy el trabajo a la computadora. Y cuando la computadora de los datos me entrega la información, estamos hablando de que no es supervisado porque yo no le llené el proceso, sino que el mismo algoritmo descubrió cosas que ya no estábamos viendo. Ese es el tips del asunto. Ya, y eh, simplemente para hacer enter en esta página, lo que viene ahora es Chan. Lo vamos a hacer corto porque queda poquito tiempo, pero no significa que no sea profundo. Tranquilos, y ahora vamos a entrenar un poquito, vamos a usar algo de Colab. Nuevamente, los voy a invitar a trabajar en un notebook. Les preparé uno, se los dejé, ok, en realidad tengo dos notebooks hoy día. Si alcanzamos a ver uno ahora bien, y el otro se los voy a dejar listo para que ustedes exploren durante... les voy a dejar para que exploren porque yo entiendo que, bueno, primero, mientras cargo esto, no quiero cargar esto, pero voy a cargar mis archivos. Mientras cargo esto, les comento que voy a entender el lunes parece que es feriado, ¿alguien que me confirme el curso? Sí, profe. Ah, entonces voy a hacer algo de contención para ustedes. El lunes es feriado, nosotros tenemos clase el lunes, ¿cierto? Eh, yo les voy a pedir que Sí, superen profe. superen los chicos y chicas. El lunes no vamos a tener clase, pero no se acaba el mundo por eso. Por lo mismo, les voy a dejar algo de material para que no se aburran. Eh, vamos a ver. Ya, y aquí volvemos. Aquí está. Vamos a ver un poquito de Python, simplemente para ver algunos conceptos. La clase pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo algo de pandas? La idea de pandas es que podamos trabajar los datos así muy parecido a una planilla en Excel. Es una herramienta para poder leer los datos. ¿Qué es lo que tengo ahora en pantalla? Voy a agrandar un poco acá para que se vea mejor. Ahí, ya. ¿Qué es lo que tengo en pantalla? Tengo otra aplicación de pandas. Vamos a aplicar algunos filtros ahora. Vamos a aprender a jugar un poquito con los datos para poder después separar lo que en realidad no es el tema del entrenamiento, pero por ahora para filtrar algo de datos. Entonces, comenzamos. Así como lo habíamos hecho antes, lo primero que vamos a hacer es importar la librería pandas. Una vez que importamos la librería pandas, bueno, les comentaba siempre que cuando hacemos esa primera instrucción, el Colab nos busca un servidor, nos asigna RAM y disco para trabajar, y una vez que eso ya está, ya tenemos como una especie de máquina virtual en línea para trabajar. Ya, una vez que cargamos el pandas, lo que vamos a hacer es que vamos a cargar los datos.
¿Se acuerdan que lo tenemos en un repositorio externo? Ahí está el repositorio, ya están descargados los datos. Si hacemos clic acá, ustedes van a ver que ahí está el archivo que bajó. Ese está ahí. Ahora, lo siguiente es que vamos a crear nuestro data frame. Recuerden que la nomenclatura por defecto es DF, es para que nos entendamos entre todos. Vamos a usar eso, DF1, DF2 o DF nombre que quieran, pero usemos data frame al comienzo y se entiende mejor. Hacemos una lectura del archivo que ya tenemos en nuestro sitio local, lo ejecutamos. Si nosotros queremos ver cómo es el comportamiento del archivo, es decir, qué columnas tiene, vamos a aplicar este atributo sobre el data frame de f.columns. Les dije la clase pasada que esto no es una función, sino que es un atributo de los datos, por eso nos lleva paréntesis acá. En ese caso presiono acá y acá puedo ver el arreglo donde está cada uno de los campos de cada uno de los nombres de las columnas, disculpen, ahí está. Código de sector, año, pipa al día, pipa la unión, pipa Río Bueno, pipa Yaco. Para mayor información de los datos, video anterior y ahí explico con detalle. Ya hicimos eso. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ver la cabecera, ¿se acuerdan que podía usar la función get? Pero ahora yo quiero hacer un filtro. Yo no solo quiero ver la cabecera. Por ejemplo, si, si yo hago esto, hago un df dataframe.get y hago esto y lo ejecuto, lo que yo tengo es los primeros 5 datos, la cabecera de mi tabla, y ahí yo puedo visualizar mis datos, cómo se comportan y eso. Pero si ahora yo quiero hacer un DF de solamente la columna year, no, porque si lo ejecuto acá, acá puedo ver que tengo varias columnas, acá tengo year. Quiero solamente esa. Si quiero solamente esa, yo puedo hacer un DF sobre la year y en la cabecera. Es decir, aquí ya estoy aplicando un filtro de mis datos. Cuando hago eso, lo que yo obtengo es solamente la columna year, miren, y los primeros 5. Bueno, y lo otro es que el filtro lo puedo mejorar, los primeros 20. Ahí tengo los primeros 20. ¿Y se acuerda alguien cómo se hacían los últimos? Por ejemplo, en lugar, los últimos que estaban en mi base de datos, teníamos una función que se llamaba tally. Y ahí tenemos los últimos de la base. Y con eso tenemos un método de actuación sobre los datos que nos va a permitir hacer ciertos filtros sobre los mismos. Perfecto. Vamos a seguir. Si yo quiero, por ejemplo, seleccionar intervalos entre filas de los datos, una cosa son las columnas y ahora son las filas. Las filas representan a lo que vamos a llamar nosotros más adelante individuos. Y estos individuos son nuestras muestras con las que vamos a trabajar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver individuos, pero quiero ver un grupo de individuos, yo puedo decir que me muestre del día al 20. Y este modelo es un intervalo de individuos que va a buscar el índice, porque miren, si yo hago clic acá, acá aparece un índice. Y ese índice es como están ordenados. Si yo hago esto, voy a recuperar del número 10 al número 20. Considerando que el primer índice siempre parte en 0. Es decir, el 10 sería mi individuo número 11. Bueno, entonces, ese es una especie de filtro que me va a permitir seleccionar intervalos entre filas y se puede usar de esta manera. O sea, si ustedes quieren, pueden sacarlo del 2 al 20. Súper. Bien interesante para poder mirar los datos de forma más o menos rápida. Y también porque podemos hacer operaciones con él. Ahora, podemos aplicar filtros un poco más concretos. Podríamos, por ejemplo, dado que tenemos los años, y a mí me interesaría ver solamente del año 2016 en adelante, ¿se acuerdan que nuestra base de datos tiene el 2013, creo, al 2017? Así que si hago el 2016 en adelante, solo voy a tener 2016 y 2017. Debería ser mayor o igual. Entonces, quiero tener el 2016-17. Así que lo que voy a hacer acá es que hago un DF del año, es decir, selecciono solo la columna año y pido todas las que sean mayores. Y se lo paso a mi data frame de esta manera. Data frame, un paréntesis cuadrado, mi filtro de búsqueda y luego la salida. Ya, y acá los tengo. Entonces acá tengo 2015 en adelante, o sea, 2016 y 2017. Perfecto. Ya tenemos otro tipo de filtro.
Un siguiente tipo de filtro es que podemos, por ejemplo, combinar un poco algunos comandos. El comando I o el comando O, por ejemplo. Entonces yo podría hacer algo como esto. Yo quiero que me muestre el año 2017 y también que aparezcan, además, solo los códigos de sector con la letra A. Entonces si hago eso, presiono acá, voy a tener un solo registro que cumple esas características. Primero, el código sector era A, ¿se acuerdan? Agroindustria, agricultura, ese código sector representado por letras. Me va a mostrar el año 2017 y cumple esos dos requisitos y hay uno solo. Y está en el 76, pero eso no importa mucho. Y ahí está mi registro. Entonces ya tenemos otra forma de búsqueda. Ahora, ustedes pueden combinarlo, pueden hacerlo con igual, con distinto, mayor. Ya las posibilidades son de ustedes. Bueno, si lo que nos interesa es escoger diferentes opciones, por ejemplo, nos interesan solo algunas variables, nosotros podríamos, nosotros podríamos, por ejemplo, interesarnos en que nos devuelvan aquellas en las que aparece el A, el B y el C solamente. ¿Y en qué? Donde en el código sector. ¿Se acuerdan que el código sector en el ejemplo nos daba el tipo de industria? Entonces ahora tenemos un estudio y el estudio dice que nos interesa analizar la agricultura, los nombres no son porque no me acuerdo exactamente la letra, la agricultura, la industria manufacturera y la pesca. Entonces como nos interesan solamente esos tres elementos para analizar, quiero que me muestre todos los datos de la base de datos donde el código sector sea igual a B y C. Y cuando hago esa búsqueda, puedo usar la función que se llama isin, y esa función isin hace la búsqueda dentro del código sector. El código sector.isin. Y ahí tengo un método. Ahora, esto también lo pueden hacer con la metodología anterior, pero esto es más rápido, o sea, más sencillo de hacer. Y ahí tenemos esta búsqueda. También puedo mezclar esta búsqueda. Por ejemplo, que tenga los códigos del sector A, B y C y que además sea del año solamente del año 2016. Entonces hago clic ahí y ahora tengo A, B y C solo del año 2016. Ya. Entonces hay una pregunta que dice, ¿cómo saber si hay filas sin valores? Bueno, también es posible emplear pandas, pero eso no lo vamos a ver hoy día. Eso lo vamos a ejecutar más adelante. Simplemente les voy a contar que con el uso de filtros, y creo que es suficiente si es para que ustedes puedan, como decía un profesor, meter las manos en la grasa y soltarse un poquito. Así que la idea es que estos scripts los entiendan bien, los revisen. Yo se los voy a subir ahora terminando la clase Ciudad con un poco más de detalle y algunos comentarios para que lo puedan seguir de una forma más entretenida. Ya. Entonces, ese sería nuestro tips del día. Les vamos a ir agregando todas las clases un poquito de código. Si se dan cuenta, este módulo es muy teórico, pero necesariamente vamos a ir mejorando un poco el tema. Ya. Sería por hoy, creo que estamos en la hora. ¿Alguna consulta, estimados, estimadas? O sea, espero que se haya entendido. La explicación de esa función que está ahí atrás es importantísima porque cuando empezamos a entender la matemática y a verla, ya cambia un poco el mundo, ¿eh? Así que esa es como una de las cosas. Ya, creo que sería todo por hoy. Que tengan un súper buen fin de semana. Recuerden que estamos en cuarentena, así que guárdense. Eh, Les voy a dejar algunos videos que no son obligatorios en el sistema para que se entretengan. Si alguien tiene dudas o necesita más información, me escribe. Eh, Contención, el lunes no tenemos clase, supérenlo, pero pueden practicar. Ya, sería todo. Chao. Chao, profe, que esté bien. Igual, Chao, cuídense. profe. Chao, profe. Profe, que esté bien. Igual, Chao, igual. profesor. Chao, chao. Chao, profe.